Historia y Civilización, Alejandro Rabinovich. Es un gusto para nosotros, Alejandro, aquí desde la ciudad de Toay, haberte invitado y que estés aquí presente para hablar sobre dos hitos importantes que justo caen en la misma fecha, el 9 de julio, el Día de la Independencia Argentina, y también el cumpleaños de la ciudad de Toay. Así que, bueno, bienvenidos a esta instancia, a este diálogo aquí a través de Cultura. Encantado de estar acá en mi pueblo y en el Museo del Pueblo, que está muy lindo, que lo están recuperando mucho, que invito a la gente a que lo conozca, a los que no lo conocen. La verdad que está hermoso. Ale, para conocerte un poquito más sobre tu formación, tu trabajo, y bueno, ¿hace cuántos años estás en Toay y cómo lo ves a Toay? Mirá, yo soy historiador, me dedico a investigar, investigo en CONICET, doy clases en la universidad, pero lo que me gusta es investigar en historia y escribir libros de historia. Yo para eso me formé en Francia, en París, durante 7 años, haciendo el doctorado, y con mi mujer, que también vive acá en Toay ahora, que también es investigadora. Cuando terminamos el doctorado empezamos a buscar un lugar donde irnos a vivir y queríamos venir a Argentina y nos tomamos un año para recorrer Argentina buscando el lugar ideal. Yo no conocía La Pampa, hasta ese momento había pasado una vez en auto, yo soy de Bahía Blanca, pero la universidad me invitó a dar un curso y bueno, el primer día que vi lo que era un caldenal y lo que es el monte por esta zona, rápidamente nos enamoramos los dos de este lugar y recorrimos un poco alrededor de Santa Rosa, y cuando vimos a Toay nos dijimos que enseguida nos íbamos a venir acá, y fue cuestión de alquilar una casita en Lougoché y empezar a buscar un terreno para hacer una chacra, que es lo que queríamos hacer. ¿Hace esto cuántos años? Ya van 2010 empezamos a buscar, o sea, ya vamos para 10 años. Bueno, ya mis 3 nenes nacieron acá y crecen acá. Son toyenses. Son toyenses, sí. Ale, la invitación también el día de hoy es el poder conocer un poco más sobre el proceso independentista, sobre principios del siglo XIX. Tenemos conocimiento de tus 2 libros, Anatomía del Pánico y Ser soldados en las guerras de independencias. ¿Qué nos podés comentar sobre estas 2 publicaciones? Bueno, el primer libro, que es Ser soldado, yo lo que estoy tratando de hacer con ese libro es encontrar la forma de contar la historia de lo que fue la guerra de independencia, pero ya no vista desde arriba, desde los grandes hombres, desde los próceres, desde los San Martín y los Belgrano, que tienen nombre de calle, sino tratar de recuperar la experiencia de la gente del común, es decir, de los soldados rasos, que no conocemos ni el nombre ni el apellido, pero que también dejaron la vida, ¿no? Entonces, eso es algo que desde la historia nunca se había hecho, en principio porque a los historiadores no les importaba, pero también porque se suponía que no había manera de hacer eso, porque los documentos, o sea que los historiadores no hacemos literatura, no podemos inventar la información, solamente llegamos hasta donde llega el documento. Y se suponía que los documentos, como lo escribe la gente letrada, y la tropa era 100% analfabeta en nuestro país, entonces no había con qué contar la experiencia de esa gente. Pero bueno, buscando con voluntad, nos dimos cuenta que en el archivo se guardan, por ejemplo, los juicios que le hacían el Estado o el Ejército a esos soldados, porque desertaban, porque robaban, porque pasaba lo que fuera. Y en esos juicios le toman declaración, y el fiscal tiene la obligación de anotar todo lo que esa persona decía y cómo se defendía. Y con esas declaraciones recuperamos no solo el nombre y el apellido de un soldado, sino su forma de hablar, su visión del mundo, su experiencia. Ese es el libro que escribí. Un trabajo muy de hormiga, ¿no? Porque encontrar esos archivos, esa fuente tan importante, ¿no? para un historiador, y a partir de ahí tratar de recuperar, como bien decías, estas voces que generalmente no han sido las voces, como bien decís, de los nombres de las calles. Mirá, es muy trabajoso, ese trabajo es más difícil porque las memorias de Belgrano y esas cosas están publicadas, todos las conocemos en 5 minutos. Pero estas cosas, cuando uno las encuentra, es como encontrar oro, ¿entendés? Es una emoción, porque vos sabés que nunca nadie trabajó ese documento, que nunca nadie le importó, y de repente lo podés publicar 200 años después, y esa persona de repente vuelve a aparecer entre nosotros. Y hay gente con historias muy conmovedoras, muchas de ellas. Yo siempre digo esto, el hecho de que nosotros
recordamos solamente a los grandes generales o a los grandes gobernantes, es una convención que no tiene nada de necesario, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener solamente un busto de San Martín en cada plaza? ¿Y acaso el último de los granaderos de él, que dejó la vida peleando, no tiene el mismo derecho a que se lo recuerde? Si un ser humano somos todos iguales, y lo más que podés dar por una causa es la vida, ¿no? Entonces me parece que vale tanto la vida del último soldado como del mayor general. Y si queremos tener una sociedad más justa nosotros hoy, y no pensar que solamente importa el presidente y las 4 o 5 personas que manejan un país, sino que lo que importa es el pueblo, tenemos que hacer una historia escrita desde el pueblo y para el pueblo. Me quedaba con una frase que aparece en el libro, dice, personas ordinarias en contextos extraordinarios. Exacto, porque es gente que, si no hubiera llegado la revolución, hubiera seguido haciendo su trabajo, criando una punta de ovejas o lo que fuera, ¿no? Cultivando su parcela. De repente llegó la revolución y dejaron la vida peleando por eso. Me parece que se merecen que los escuchemos, que los conozcamos. Y en ese recorrido del libro, Ale, haces un recorrido sobre los juegos de época, por ejemplo, sobre cada cuánto se cobraba el sueldo, si había un sueldo, de qué lugar venían estos soldados, incluso sobre las mujeres también, ¿no? En este contexto. Es que realmente como historiografía, como grupo de historiadores que hace 200 años que estudiamos esto en este país, nunca nos había interesado demasiado lo que les pasaba a estas personas, ¿no? Los soldados son buenos para morir como carne de cañón, decían en esa época, y se suponía que era gente que iba ahí y que moría y no nos hacíamos ninguna otra pregunta, pero esta gente trabaja, tiene una madre, tiene un padre, tienen esposas, tienen hijos, tienen intereses, cómo sobreviven, qué es lo que piensan, cómo hablan, cómo se divierten. Entonces, por eso el libro a mí, te digo, lo escribí de un tirón, acá en Toay. En 3 meses lo escribí, me dio un placer enorme escribirlo, porque sentía que bastaba con darle la palabra a esta gente que el libro se escribía solo, ¿sí? Ellos solos escribían su experiencia. Y en Anatomía del Pánico me interesaba y nos interesa también, me parece que haces un recorrido ampliando también, ¿no?, la cuestión interdisciplinaria. Sí. Tocas temas de la psicología social, por ejemplo, como el pánico. ¿Qué podemos decir del libro en sí? Mira, yo hago historia de la guerra, ¿sí? Esa es mi especialidad. Entonces, un sueño que yo tenía desde que empecé a trabajar en esto es contar una batalla. Porque la imagen que tenemos todos de la batalla es la de la película, ¿no? Momentos heroicos, que viene la caballería por un lado y el otro, y una carga con un discurso. Bueno, sabemos perfectamente que las batallas de verdad, ni hoy ni en el pasado fueron así. Es una cosa caótica, miserable, terrorífica. Y entonces recuperar la manera en la que, de vuelta, no el general, sino los soldados del llano viven una batalla, era que algo que yo pensaba que era imposible porque no teníamos fuentes, pero que me interesaba muchísimo. Entonces el libro que hace, agarra una batalla que es la de Huaki, que es una gran batalla de la época revolucionaria, la primera gran derrota del ejército cuando va para Bolivia a pelear con el ejército del Perú. Se encuentran ahí 6.000 hombres contra 6.000 hombres en el medio del altiplano, y es una locura, ¿no?, lo que pasa en ese momento. Ahora, yo encontré las declaraciones, no del general, que eso siempre uno lo tiene, es el parte de batalla, pero en esta batalla en particular, los oficiales subalternos también declaran porque les hacen un juicio. Entonces me cuentan al nivel de una compañía, al nivel de un pelotón, qué es lo que pasa concretamente, ¿sí? ¿Qué es estar ahí adentro en medio de una batalla? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que ven? Y no tiene nada que ver con lo que uno esperaba de las películas, ¿no? Es esa otra historia que se suma a la historia de los generales, de los grandes oficiales. Como bien decías, bueno, teníamos ahí a San Martín. ¿Qué sucede? Siempre me quedo, Ale, uno que también trabaja por ahí en las escuelas, siempre nos genera como una gran confusión, creo que a la mayoría nos ha pasado a través de nuestra vida, entre la famosa Revolución de 1810 y la Declaración de Independencia de 1816. ¿Por qué tiene 2 cumpleaños la patria, ¿no? Exactamente. Está bueno. En realidad en la Revolución, el 25 de mayo de 1810, no aparece un país nuevo, no se declara una independencia de un país nuevo. Lo que hay es una entidad virreinal, que era el virreinato, que de repente, como no hay más rey, porque el rey lo capturó Napoleón Bonaparte,
y pone a su hermano de rey de España, ellos no lo reconocen y tienen que ver qué hacer con este país. Pero no dicen vamos a hacer un país nuevo, dicen en resguardo de la soberanía de Fernando VII vamos a armar una junta local de gobierno hasta que el rey vuelva. ¿Sí? Y todos esos primeros pasos son en nombre del rey, es para guardarle el reino a Fernando que se hace toda la revolución. Nadie se anima a decir abiertamente vamos a declarar la independencia. Es que son muy poquitos los que lo quieren y los que lo piensan. ¿Sí? En esa época todavía no están pensando en eso, salvo Moreno y Castelli y un grupito muy chiquito. Pero la gran mayoría de los revolucionarios no están pensando en eso. Están pensando realmente en que cuando venga el rey, si vuelve el rey en algún momento, se va a hacer un arreglo en el cual el Río de la Plata va a tener más autonomía dentro de la corona española, pero no que se van a ir por su lado. El problema es que en 1814 el rey vuelve y nosotros no quiere saber nada con los revolucionarios y ahí no queda otra más que hacer una guerra, porque él quiere mandar un ejército que los venga a decapitar a todos. Y ahí sí es que deciden, bueno, si el rey no nos quiere, vamos a hacer un país aparte. Pero es todo un proceso muy largo, son 6 años de mucho debate. ¿Se puede hablar, Alejandro, de guerra de la independencia o guerras de la independencia? Que es un también, ¿no? Que sí, y creo aparte, que lo contás. no solo es por la independencia, nosotros las llamamos guerras de la revolución. Ahora, le estamos poniendo ese nombre entre los historiadores que trabajamos ese periodo, porque aparte de la independencia hay muchas otras opciones, ¿sí? Una vez se olvida, pero hasta el último momento, San Martín, ya en el Perú, ¿sí? Después de haber liberado a Chile y todo, él sigue negociando con el rey a ver si no se puede arreglar y volver a la monarquía española. Y siguen buscando a ver si no hay otro príncipe europeo que venga a ser una monarquía, y Belgrano quiere poner un rey inca, ¿sí? Entonces, la idea de la independencia es una opción, terminó saliendo por ahí, pero podía haber salido por otro lado. Lo que sí había era una revolución, de eso estamos seguros de eso. Y llega el 9 de julio entonces de 1816, donde se decide firmar la independencia. ¿De qué? ¿Quién se independiza? No es la Argentina. Si ustedes se fijan en el acta, no se declara la independencia de la República Argentina. El acta dice las provincias unidas en Sudamérica. Ni siquiera hace referencia al Río de la Plata. ¿Por qué? Porque ellos están pensando todavía en que toda América va a ser una misma entidad. Probablemente con un rey. Belgrano dice con un rey inca, los demás le dicen mejor busquemos un rey europeo. Pero la idea era que todos formáramos una sola nación. Argentina invitaba, las provincias que hoy son Argentina, invitaban al resto de las provincias del Perú, de Chile, de Colombia, a que se sumen a esa declaración. Después la historia siguió por otro lado, pero lo que declaran es la independencia de una entidad que quería agrupar a toda América. Y después de 1816 en adelante, los años que van a continuar, viene, ¿no?, como una división. Vamos a tener unitarios y federales, pero también me imagino que en lo que es la zona de Chile y la zona de Perú deben vivir procesos similares, ¿o? Sí, a medida que van haciendo la guerra y que no se van poniendo de acuerdo en estas cosas, si vamos a tener un rey o no, si la capital va a estar en Buenos Aires o en Cusco, entonces a lo largo de todo ese proceso se van peleando entre ellos. No te olvides que está Artigas, por ejemplo, en el litoral, que tiene muchísimo apoyo y que él plantea otro tipo de revolución, no quiere saber nada, él no firma la independencia de Tucumán. Entonces, se va dividiendo y en el fondo se van formando estas unidades. Los chilenos dicen, con Buenos Aires no, por más de que fueron invitados a firmar el acta de independencia de 1816, dicen gracias, vamos a hacer la nuestra. Y en Perú, San Martín, cuando llega, también decide armar un estado peruano en vez de sumarlo a lo que se estaba haciendo en otros lugares. Y después va a ser Bolívar el que va a tener un último intento por reunir a todos, pero ya Buenos Aires de eso no quiere participar. ¿Era Buenos Aires, Ale, el único centro real de poder, o también había hacia el interior ciudades importantes? Mirá, Buenos Aires era una ciudad de 40.000 habitantes, cuando en el resto de América había ciudades mucho más importantes, con mucha más historia, con universidad, con audiencias más grandes, con muchísimos más recursos naturales o económicos. Entonces Buenos Aires lo que tenía era que era la capital de un virreinato, pero eso no le daba derecho después a pretender
darle la ley a nadie. Y cuando se rompe la monarquía española en 1808, lo que pasa es que si no está el rey, la pregunta es ¿dónde está el poder? Y cada ciudad capital dice, nosotros tenemos el poder, pero todas las otras ciudades le responden, ¿y por qué nosotros no? Entonces, automáticamente, cuando Buenos Aires dice, esta es la revolución del 25 de mayo y vamos a hacer una revolución, dicen, no es para Buenos Aires, es para todo el virreinato. Y las otras provincias le responden, nosotros tenemos que decidir si vamos a hacer la revolución o no. Y desde el primer momento empiezan los problemas, porque Buenos Aires pretende seguir gobernando como si hubiera un rey y el rey ser ellos. Y las otras le dicen, si no hay rey, el poder vuelve al pueblo. Y el pueblo no es el de Buenos Aires, el pueblo es Luján, es Santa Fe, es Córdoba, etcétera, etcétera. Muchas de estas ideas provenientes no de la Revolución Francesa, imagino, sí, no de la Ilustración. Y de la tradición española, que desde el medioevo ellos tienen esta idea de que la soberanía, el pueblo se la da al rey, pero si el rey no está, vuelve. ¿Sí? Los españoles tienen una tradición muy pactista en este sentido. Cuando los reyes en España, te estoy hablando del año 1000, cuando quieren empezar a salir un poquito de León y de esos lugares donde estaban ellos y empezar a expandir su soberanía, tienen que negociar con cada pueblito en qué términos y bajo qué concepto. Y eso queda muy marcado. Así llegamos entonces a 1816. ¿Y cómo ves hoy, Ale, el avance de estos estudios, con estas fuentes, con estas voces que se recuperan? ¿En qué lugar se encuentra hoy la historia o la historiografía en base a estos estudios? ¿Hay un avance? Sí, yo creo que, mira, en los últimos, te diría del 2005 para acá, tuvimos la suerte en Argentina de que hubo un gobierno que apoyó muy fuertemente el CONICET y las universidades nacionales. Entonces, muchos colegas, yo entre otros, que estábamos viviendo en otros lados, en otros países, pudimos volver a la Argentina, formarnos acá, investigar acá y trabajar acá. Y eso generó que la historiografía argentina hoy es una de las más fuertes de América seguro, ¿no? Pero aparte es una historiografía que dialoga muy bien con las mejores del resto del mundo y le va muy bien. Y estamos renovando muchísimo la manera de entender nuestra propia historia, con preguntas nuevas, con respuestas nuevas, con actores nuevos. No siempre logramos que la gente, el público, que son para quien nosotros, nuestro jefe, ¿sí? La sociedad argentina, que es nuestra jefa, no siempre logramos que la comunicación les llegue. Por eso es importante escribir libros que no sean para los colegas, sino que sean libros amenos, claros, y que lleven esto que estamos investigando al común de la gente y que se pueda leer en un colegio, que se pueda leer en un programa, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos tratando de aprender a hacer. Y en esa línea, Ale, tenemos Anatomía del Pánico, tenemos Ser Soldado en la Guerra de Independencias. ¿Qué otros autores, qué otros historiadores, también historiadoras, nos invitarías a recorrer, a conocer sobre este periodo? Mirá, una primera cosa que podemos hacer para recomendar, este libro, que es Ser Soldado, es de una colección que se llama Nudos de la Historia, de Editorial Sudamericana. Toda la colección está hecha con esta idea. El director, que era Jorge Hellman, que era uno de los grandes historiadores que se nos fue hace muy poquito tiempo, él le pedía a un historiador, que era el especialista principal de su tema, que escriba un libro de 150 páginas contando ese tema de manera sencilla. Y de todos los temas que te puedas imaginar, hay un librito de esto. Se consigue en librería hasta el día de hoy, sobre el peronismo, sobre historia agraria, sobre Tupac Amaru, sobre lo que vos quieras, vas y pedís Nudos de la Historia. Es una invitación a leer y a conocer nuestra historia. Totalmente. Y después hay un montón de colegas, no sé, a mí me gusta mucho cómo escribe Gabriel Di Meglio, por ejemplo, que también hace historia popular. Están los libros de Raúl Fradkin, que van en la misma línea. Un montonazo de historiadores que también publican en este formato, que es un libro corto, amable, lo lees en una semana, y están escritos sin discutir con otros historiadores, sino que te cuentan una historia. Ale, desde ya, muy agradecido, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos sobre tus dos libros, por ser de Toay, por venir y estar presente en este aniversario, en los 126 años de la ciudad de Toay. Bienvenida a Toay nuevamente. Me da mucho gusto. Y bueno, y también aprendiendo, y no va a ser la última vez. Sabemos que quedamos
post pandemia. Vamos a ver qué hacemos con este museo, también si lo podemos mejorar. Si y la presentación de tus libros. Que la gente venga. En la Casa de la Cultura. Me da mucho gusto que ustedes trabajen también. Bueno, Ale, muchísimas gracias. A ustedes. Así estaba con nosotros Alejandro Rabinovich comentándonos sobre independencia en este 9 de julio. Gracias por acompañarnos.